En el último video sobre bioestadística habíamos hablado sobre sensibilidad, especificidad y valores predictivos. Y habíamos dicho que la sensibilidad y la especificidad son propiedades intrínsecas del test de estudiarse, mientras que los valores predictivos pueden modificarse por la prevalencia. Y esto va a ser importante el momento en que interpretemos los datos que nos da la literatura. Lo vamos a demostrar con algunos ejemplos. Primero, cuando tenemos que estudiar la sensibilidad y los valores predictivos de un test, tenemos que saber cuál es el número de pacientes de estudiarse. Esto es para construir nuestros propios valores predictivos en base a una sensibilidad y una especificidad. El número de pacientes de estudiarse, que es n y que va en esta celda, es la cantidad total o el universo de la población estudiada. Para estos ejemplos vamos a usar una población hipotética de 10.000 personas. Y para el primer ejemplo de estos vamos a usar una prevalencia del 7%. Todos estos valores son porcentajes, pero vamos a obviar el signo de porcentaje en honor al espacio que tenemos acá. Entonces, con una prevalencia del 7%, ¿eso qué significa? Que el 7% de estos 10.000 pacientes están enfermos. Esa es la primera celda que vamos a llenar en esta tabla, que es esta de acá. El total de pacientes que tienen la condición o el total de pacientes enfermos. Entonces, si sacamos el 7% de 10.000, que es 10.000 por 7 para 100, tenemos 700 pacientes. Para sacar el total de pacientes sanos no hacemos sino restar de 10.000 los 700, que son los pacientes que sabemos que están enfermos en función de la prevalencia. Entonces tenemos acá un total de 9.300 pacientes sanos. Ahora tenemos que llenar estas 4 celdas centrales de la tabla de 2×2. Para hacer eso vamos a hacer uso de valores que conocemos de la prueba que estamos estudiando, que son la sensibilidad y la especificidad, y que para estos ejemplos vamos a usar una sensibilidad del 80% y una especificidad del 95%. Como habíamos dicho en el anterior video, sensibilidad hace referencia a la cantidad de verdaderos positivos que van en esta celda, aquellos que teniendo la condición tienen el test positivo, dividida para el total de pacientes enfermos que va en esta celda. Entonces, para llenar esta interrogante que tenemos en esta celda de aquí, simple y llanamente sacamos el 80% de 700, que corresponde a 560. La celda que nos queda acá abajo no es sino la diferencia entre 700 del total de enfermos menos los verdaderos positivos, que en este caso son los falsos negativos los que van en esta celda. Entonces 700 menos 560 nos da 140. Lo mismo vamos a hacer para las dos celdas de acá a la derecha. Habíamos dicho que especificidad es la proporción de verdaderos negativos que van en esta celda, es decir, aquellos pacientes que estando sanos tienen un test negativo dividido para el total de pacientes sanos. Entonces la especificidad es el 95% del total de los pacientes que están sanos. Entonces los 95% de 9.300 nos sale 8.835. Este valor de acá dividido para este es la especificidad y que nos da 95%. Finalmente, y como es obvio, para llenar este interrogante de acá solo tenemos que restar 9.300 menos 8.835, que nos da 465. Las celdas finales, que son los totales de pacientes con el test positivo y el total de pacientes con el test negativo, los obtenemos sumando las dos líneas que tenemos acá, las dos filas. Entonces 560 más 465 nos da 1025. Mientras que 140 más 8.835 nos da 8.975. Aquí hay una cosa importante y es una manera de hacer un control interno de nuestros cálculos. 700 más 9.300 da 10.000 y es lógico, la población solo puede dividirse en pacientes que o tienen la enfermedad o no tienen la enfermedad. Y por otra parte, 1025 más 8.975 también tiene, y en este caso evidentemente da 10.000, porque los pacientes o tienen un test positivo o tienen un test negativo, no puede haber otras opciones.
Lo siguiente aquí es sacar los valores predictivos. El valor predictivo positivo, como habíamos dicho, es la proporción de pacientes verdaderos positivos, aquellos que estando enfermos salen positivos en el test, dividido para el total de pacientes que tienen el test positivo. Entonces en este caso sería 560 dividido para 1025 y esto expresado en un porcentaje. Entonces nos va a dar un valor predictivo positivo en este caso de 54.6. Para sacar el valor predictivo negativo, tomamos la cantidad de pacientes que están en esta celda y que corresponden a los verdaderos negativos, aquellos que estando sanos tienen el test negativo, y lo dividimos para el total de pacientes que tienen el test negativo. Entonces sería 8.835 dividido para 8.975 y esto expresado en un porcentaje, y en este caso nos da 98.4%. A estos valores vamos a volver luego, pero vamos a hacer dos ejemplos más antes de establecer unas conclusiones. Vamos a mantener la población de 10.000, pero vamos a cambiar la prevalencia. Ahora la prevalencia va a ser del 52%. Con una prevalencia del 52%, la cantidad de pacientes enfermos será del 5.200 y de sanos de 4.800. La cantidad de pacientes verdaderos positivos calculada en función de la sensibilidad va a ser de 4.160. Vamos a poner los puntos acá. La cantidad de pacientes falsos negativos que va en esta celda de acá abajo va a ser de 1.040. Suman 5.200. La cantidad de pacientes verdaderos negativos en función de la especificidad y la cantidad de pacientes sanos va a ser de 4.560. Mientras que la cantidad de pacientes falsos positivos va a ser de 240. Estos dos últimos valores suman 4.800. Finalmente sumamos las filas. En este caso da 4.400 y en este caso de acá da 5.600, que nuevamente suman 10.000. Ahora, los valores predictivos calculados de la misma manera en estos casos nos van a dar uno positivo de 94.5% y uno negativo de 81.4%. Recordando que el valor predictivo positivo es la cantidad de verdaderos positivos dividida para todos los test positivos, y el valor predictivo negativo es la cantidad de pacientes verdaderos negativos divididos para todos los pacientes que salen negativos en el test. Nuevamente vamos a volver estos valores luego, pero vamos a hacer un tercer y último ejemplo. Manteniendo una población universo de 10.000, vamos a cambiar la prevalencia. En este caso una prevalencia del 93%, es decir, el 93% de nuestro universo va a estar enfermo, que corresponde a un total de enfermos de 9.300 y un total de sanos de 700. La cantidad de verdaderos negativos establecida en función de la sensibilidad va a ser de 7.440. La de falsos negativos, que se saca solo restando, como habíamos visto, es de 1.860. La cantidad de verdaderos negativos en función de la especificidad va a ser de 665 pacientes y de falsos positivos de 35. Nuevamente sumamos las filas y tenemos acá 7.475 y acá 2.525. Comprobamos que estos dos valores sumen 10.000 y es así. Sacamos los valores predictivos. En este caso el valor predictivo positivo es de 99.5 y el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo es de 26.3. Lo primero que es evidente es que, siendo la sensibilidad y la especificidad exactamente las mismas, el hecho de que cambie la prevalencia va a hacer que los valores predictivos, tanto positivos como negativos, cambien. Ahora vamos a recordar los diferentes valores que obtuvimos en los tres ejemplos para establecer otra conclusión, otro par de conclusiones que son importantes. Cuando teníamos una prevalencia del 7%, los valores predictivos eran el positivo de 54.6
y el negativo de 98.4. Cuando la prevalencia hipotética fue de 52%, 52, el valor predictivo positivo fue de 94, dibujémosle mejor, 94.5, ¿sí? Y el valor predictivo negativo era de 81.4. Y finalmente, cuando la prevalencia fue del 93%, el valor predictivo positivo fue de 99.5 y el negativo de 26.3. Entonces, la primera conclusión, y que suele ser más evidente alrededor de unas prevalencias del 50%, es que el valor predictivo positivo, que es de este caso, suele relacionarse mucho con la especificidad, mientras que el valor predictivo negativo, que es de este de acá, suele relacionarse con la sensibilidad. Es decir, cuando un test tiene una sensibilidad muy alta, eso tiende a asociarse a un valor predictivo negativo. Cuando un test tiene una especificidad muy alta, suele asociarse a un valor predictivo positivo alto a sí mismo. Por eso es que se dice que un test muy sensible, es mucho más útil cuando es negativo, porque se relaciona con el valor predictivo negativo. Es decir, un test extremadamente sensible no sirve para confirmar una enfermedad, pero cuando sale negativo el test sí sirve para descartar la enfermedad. Por otro lado, cuando un test es muy específico, sirve para confirmar una enfermedad si es que sale positivo y se relaciona por tanto con el valor predictivo positivo. Pero si es que sale negativo, no descarta que la enfermedad esté presente. Entonces, eso es lo primero que hay que tomar en cuenta, la correlación entre valores predictivos, positivo con especificidad, negativo con sensibilidad. Lo segundo que tenemos que darnos cuenta y que también es muy importante es esto que observamos acá. Y es que a medida que la prevalencia va subiendo, el valor predictivo positivo también va subiendo, mientras que el valor predictivo negativo va bajando. Esto es evidente si es que lo pensamos un poco. Mientras más prevalente es una enfermedad, mientras más enfermos hay dentro de un universo X que estemos estudiando, es más probable que un test me dé positivo, independientemente de su sensibilidad y de su especificidad, porque simple y llanamente hay más pacientes que tienen la enfermedad. Entonces, si hay más pacientes que tienen la enfermedad, tengo más chance de que el test me vaya a salir positivo. A la inversa, mientras más pacientes tienen la enfermedad, el valor predictivo negativo de los test va bajando, porque va a ser menos frecuente, menos probable que yo encuentre un resultado negativo. Entonces, los valores predictivos, tanto positivo como negativo, se relacionan con la prevalencia. Eso es lo primero que tiene que quedar muy en claro. Y a medida que la prevalencia sube, el valor predictivo positivo de un test sube, independientemente de su sensibilidad y especificidad, y aunque éstas se mantengan. Mientras que el valor predictivo negativo va bajando, aunque haya la misma sensibilidad y la misma especificidad. El hecho de que suba la prevalencia, baja el valor predictivo negativo. Esto es importante porque a veces cuando interpretamos datos de la literatura que nos dicen valores predictivos, tendríamos que interpretarlos a la luz de la prevalencia en la que se hizo ese estudio y sobre todo conociendo la prevalencia de la condición en el medio en el que nosotros practicamos.